Tenemos una carga lineal lambda pegada al borde de una rueda que tiene radio B, que está suspendida horizontalmente, de modo que está libre de rotar y podemos suponer que tiene rayos hechos de un material no conductor, madera por ejemplo, pero de esa forma entonces lo tenemos unido al eje y esto rota, o está libre de rotar, en principio podemos suponer que está quieto. Y en la zona central, en esta zona, tenemos un campo magnético B0 apuntando hacia arriba y es de radio A. Entonces, esta es la situación inicial. Lo que vamos a ver es qué ocurre si apagamos este campo magnético. Vamos a tener que considerar la ley de Faraday, ya que vamos a tener un campo magnético que cambia y eso va a inducir un campo eléctrico, y también la ley de Lenz para saber en qué dirección vamos a tener ese campo eléctrico generado. Entonces teníamos un campo magnético y de repente lo sacamos. Por ley de Faraday, alrededor vamos a tener un campo eléctrico que se genera y va a ser en la dirección antihorario por ley de Lenz, porque esa dirección implica un campo eléctrico hacia arriba, que es justamente lo que estamos sacando. Así que, eh, como las cargas están pegadas al borde, este campo eléctrico va a hacer que empiece a girar la rueda. Veamos cómo aparece eso en la ley de Faraday. Tenemos que E de L, esto tiene que ser igual a menos de phi de t. Y esto va a ser igual a el área pi a cuadrado por la derivada de b de t con un menos afuera. Esto es el flujo y entonces el flujo era la integral b de a, que es directamente el área por, y el dt entra adentro y se aplica al campo magnético. Entonces, esto es por un lado. Por otro lado, utilizando, como ya habíamos dicho, la ley de Faraday como si fuera la ley de Ampère, en el sentido de que podemos usar un bucle amperiano alrededor de la rueda, sea de radio B. Por simetría sabemos que esto es E 2πb, así que esto tiene que ser igual a menos a cuadrado pi dB de t. Cancelamos pi con pi y bueno, pasamos el b para el otro lado y pasamos el 2. Así que E es igual a menos a cuadrado 2b dB de t, y además va en sentido antihorario, así que vamos, phi versor. Ahora, si decimos que esto se mueve es porque debe haber un torque. Torque, recordemos, es R vectorial F, pero esto es aplicado a cada segmento de L porque tenemos carga en todos lados, una carga lineal lambda. Así que lo que vamos a tener es P por lambda por E por dl, es decir, carga por campo eléctrico referido a la fuerza, B referido a el R, el dl es para cada partecita, y si pondríamos los versores, R está en R versor, punta radialmente, F en phi versor y vectorialmente apunta hacia arriba, ahí es para donde va a apuntar el torque N. Pero el torque total va a ser integrando todos los dLs, así que N va a ser igual a integrar en todos los dLs B lambda E
dl. Es decir, vamos a ponerlo acá abajo, E es todo esto, así que tenemos menos a cuadrado sobre b db dt. Esto para el E, el b lambda que sale afuera, integral dl. Y esto es 2pi b. Nos queda menos a cuadrado b db dt, b lambda y 2pi b. Acá falta un 2, acá también, que es del campo eléctrico. Y podemos cancelar 2 con 2 y b con b. Queda menos a cuadrado b lambda db dt. Aclaremos por las dudas que acá esto podríamos haber escrito un paso anterior, que sería b lambda e escalar dl, pero e está en dirección phi y el dl también. Lo recorremos así que está en la misma dirección y ahí es como pasamos a tener el dl escalar. Las direcciones iguales. ¿Cómo sabemos el momento angular que se le da a la rueda? Bueno, recordemos que lo podemos obtener integrando el torque, haciendo la integral n de t, y eso es integrar el n, el total, este que nos dio, menos a cuadrado b lambda db dt, todo esto dt. Así que tenemos 2 dt, así que al final nos va a quedar un menos a cuadrado b lambda db, y podemos integrar un diferencial de campo magnético. Si estamos integrando en tiempo, sería entre tiempo 0, el principio, hasta el momento final donde ya no tenemos más campo magnético. Acá ahora es integral sobre campo magnético, en t igual a 0 teníamos b0 y al final no teníamos más campo magnético, así que es 0. Esta integral es una integral que tenemos constantes nada más. Menos lambda a cuadrado b sale afuera integral. Acá faltó un pi. Vamos a ponerlo pi, acá también pi. Y acá queda nada más que la integral de b entre b0 y 0, así que esto es menos b0. Y ese menos b0, el menos cancela este, queda lambda pi a cuadrado b0. ¿Qué es lo importante de este resultado? Que no importa qué tan rápido o lento uno apague el campo magnético, el momento angular resultante o la velocidad angular resultante de la rueda va a ser la misma independiente de eso. Solo va a depender de cuánto valga B0 en cuanto a las condiciones del campo magnético inicial, si solo podríamos mover eso. Esta rotación la hizo el campo eléctrico vía la ley de Faraday. Uno podría preparar el experimento de modo que el campo magnético sea 0 en donde tenemos las cargas, y cualquiera desde afuera que esté haciendo el experimento o que lo esté viendo, lo único que va a hacer es hacer desaparecer este campo magnético que solo está en esta zona y no afuera donde están las cargas. Entonces quien esté mirando va a decir que uno nunca puso un campo eléctrico como para que pueda influir sobre las cargas. Lo único que hizo fue apagar el campo magnético del medio. ¿Cómo podría moverse la rueda entonces? La respuesta entonces es: cuando apagó el campo magnético apareció un campo eléctrico, y eso es
lo que al final hizo mover la rueda. Una aclaración importante es que el momento angular no solo depende de B0, o sea, además depende de A cuadrado y B, pero esos son radios que podrían estar fijos en un experimento, inclusive el lambda también puede estar fijo, pero no solo depende de B0, sino también del final, que acá lo sacamos absolutamente todo lo que había, todo el campo magnético que había, pero podría haber otro campo magnético final que sea menor, y también eso va a mover, pero no va a ser la misma cantidad. Esto es justo para entre B0 y 0, si no, habrá otra diferencia. Pero lo que no importa es eh, cuánto tardamos en sacarlo, lo que importa es la diferencia que haya entre B0 y el B final, que en este caso era 0. Esto es algo bastante importante. Destacar que la ley de Faraday nos está mostrando que sacar un campo magnético hace mover una rueda. Si lo comparamos con otras cosas como el generador de corriente alterna, también ahí teníamos un movimiento de rotación, pero que estaba asociado a la fuerza electromotriz de movimiento. Como ya habíamos visto en la ley de Faraday, separábamos el caso de la fuerza electromotriz de movimiento de donde tenemos un cambio en el campo magnético. Entonces, no estamos asociando una fuerza electromotriz o lo que después vamos a tener en la ley de Faraday como un campo eléctrico a una velocidad que tenía el circuito, sino que nada más aparece por cambio en el campo magnético. Lo que en el generador de corriente alterna era justamente generado por el movimiento del circuito, va a ser muy distinto en el caso de la rueda, porque en este caso empezamos todo quieto y todo va a seguir quieto hasta que desaparezca, en este caso, el campo magnético del centro. No es que necesitamos un movimiento para que ocurra el movimiento de alguna carga o que aparezca un campo eléctrico. Acá está todo en cero y lo único que se hizo fue sacar un campo magnético y eso después generó que aparezca un campo eléctrico y eso después genera que haya una fuerza que mueva la rueda. Son dos casos distintos, más allá de la observación que ya habíamos hecho sobre que el caso de mover el circuito hacia la derecha y el caso de que el circuito se queda quieto pero lo que se mueve hacia la izquierda es el campo magnético, es un problema de velocidades relativas. Mover esto hacia allá no puede ser distinto a mover esto hacia el otro lado. Es lo mismo, nada más que podemos tomarlo desde distintos sistemas de referencia. Pero, como ya hemos dicho, eso es algo que se resolverá con relatividad especial. Por ahora son casos distintos, sobre todo el tercero, donde ya no tenemos un tema de velocidad relativa, sino que es simplemente un campo magnético dinámico, o sea, en ese caso no lo movemos del lugar, sigue ahí, pero puede variar en intensidad. Entonces es importante diferenciarlo para ver que en este caso la rueda está siendo movida por un cambio en la intensidad, si se quiere, del campo magnético. En este caso el cambio es directamente apagarlo, pero no deja de ser un cambio al fin. Por eso destacamos que apagar un campo magnético no es lo mismo que estar moviendo un cable o algo que parezca en el mundo cotidiano que estamos haciendo una fuerza, algo realmente que podamos decir, eso está haciendo la fuerza. No, en este caso hacemos desaparecer el campo magnético y de repente tenemos la rueda girando. Y eso es, en este contexto, la importancia de la ley de Faraday, porque de alguna forma uno puede pensar casi como magia que algo ocurra así, pero esto es realmente lo que sucede, por eso es que es muy importante.